Bueno, hoy iniciamos una nueva colección de libros que esta colección se llama Grandes Ideas de las Matemáticas. Y el primer, el primer tomo o la primera entrega se llama El Infinito. Es un viaje a un destino. El autor es Francesco Roselli y Pujós. Esta colección dice que la colección consta de 40 entregas. El editor se reserva la posibilidad de modificar durante la publicación de la obra la frecuencia, el orden y el precio de las entregas, si las circunstancias así lo exigen. Imágenes ilustrativas. Bueno, la primera entrega es El Infinito y la segunda entrega va a ser Más allá de la razón áurea, las constantes matemáticas. Bueno, vamos a abrir esta primera. Aquí trae su catálogo. Vamos a ver. Estamos aquí. Aquí tiene lo que es el catálogo. Dice Grandes Ideas de las Matemáticas, un fascinante recorrido por los principales conceptos y teorías de la reina de las ciencias. La mejor manera de descubrir las grandes ideas de las matemáticas. Como es bien sabido, fue el descubrimiento de la relación matemática que subyacía a los intervalos de la escala musical, lo que llevó a los pitagóricos a la revolucionaria idea de que todo es número. Desde entonces el ser humano no ha dejado de sentir asombro ante la inexplicable eficacia de las matemáticas, la maravillosa adecuación entre una creación de nuestro intelecto y la realidad física. A lo largo de los siglos, los matemáticos han ido descubriendo o inventando decenas de nuevos conceptos y teorías que, como por arte de magia, son capaces de desvelar la estructura última de la realidad. Por eso las matemáticas son la reina de las ciencias, una disciplina que nos ha permitido ampliar los horizontes de nuestro conocimiento y a la vez encontrar aplicaciones con las que resolver un sinfín de problemas prácticos. Y es que, como recordó Galileo Galilei, el universo está escrito en caracteres matemáticos. La filosofía está escrita en ese grandioso libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir el universo, pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulo, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ellos es como girar vanamente en un oscuro laberinto. Galileo Galilei, segundo Saggiatore. Bueno, aquí entre otras está los números irracionales, un escándalo en el corazón de las matemáticas, el infinito, el que vamos a ver ahora, es un viaje o un destino. Y luego también tenemos otro título que se llama En el principio fue el número, la humanidad aprende a contar. Aquí tenemos los conceptos, las teorías y las aplicaciones fundamentales. Viene una secuencia cronológica. Viene primeramente la humanidad aprende a contar ahí en la prehistoria. Después viene lo que es el infinito, milesios,
en el siglo VI antes de Cristo. Después vienen los irracionales, Pitágoras 6 antes de Cristo. Luego viene la fundamentación matemática de Euclides, cuarto antes de Cristo. Y luego viene midiendo el cielo y la tierra, Eróstenes 3 antes de Cristo. Y luego viene lo que es el álgebra lineal, Al-Khwarizmi, siglo VIII. Viene después lo que es series y sucesiones, la paradoja del continuo, Oresme en el siglo XIV. Ya se va aceptando ya a nuestra era. Viene lo que es la proporción áurea de Luca Pacioli y de su Divina Proportione, siglo XV. Viene lo que es el arte y matemáticas, Renacimiento, 14, 15, 16. Vienen los números complejos, el Ars Magna de Cardano en el siglo XVI. Viene Matemáticas y Guerra de Tartaglia en el siglo XVI. Logaritmos y número E de Napier en el siglo XVI. Combinatoria, lo que es Pascal Newton y Jacob Bernoulli en el siglo XVII. El cálculo aparece con Newton y Leibniz en el siglo XVII también. Curvas y gráficas, Descartes, Newton y Leibniz en el siglo XVII. El cálculo de probabilidades, Laplace, siglo XVII. La teoría de grafos de Euler, el siglo XVIII. La topología, Mobius, siglo XIX. Teoría de números, Gauss, siglo XIX. Teoría de grupos y estructuras algebraicas, Galois, siglo XIX. Viene las series de Fourier, siglo XIX. Las geometrías no euclideas, Gauss, Lobachevsky y Boolay, siglo XIX. Espacio n-dimensionales, Cayley y Grassmann, siglo XIX. Los números primos y la hipótesis de Riemann, siglo XIX. Teoría de la medida, Lebesgue, 19 y 20. Estadística y Big Data, Galton y Pearson, siglo XIX y XX. Los fractales, Sierpinski-Koch, siglo XIX y XX. Computación y algoritmos, siglo XX por Turing. La teoría de los juegos, von Neumann y Morgenstern, siglo XX. Lingüística computacional, Chips, siglo XX. Sistemas dinámicos y caos, Eduardo Lorenz, siglo XX. La teoría de la información, Shannon y Weaver, siglo XX. La criptografía, Rivet, Shamir y Adelmal, siglo XX. Optimización, Ernesto Bellman, siglo XX. Método de Monte Carlo, Stanislaw Ulam, siglo XX. Matemática financiera, Bitcoin, Satoshi Nakamoto, siglo XXI. Clima y matemática, Protocolo de Kioto, siglo XXI. Inteligencia artificial, AlphaGo, siglo XXI. Y por último, la bioinformática, secuenciación del genoma humano, siglo XXI. Una obra rigurosa e innovadora para disfrutar de las matemáticas. Una colección creada por un prestigioso equipo de matemáticos
con la voluntad de aunar rigor conceptual, profundidad y espíritu divulgativo, dirigida por el matemático Bartolo Luque. La definición, coordinación y dirección de la obra ha sido realizada por el matemático Bartolo. Desde el 2001 trabaja como investigador y profesor del Departamento de Matemática Aplicada a la Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Madrid. Volúmenes escritos por reconocidos especialistas. La nómina de autores de la colección está integrada por investigadores vinculados a centros de reconocido prestigio como las universidades de Complutense y la Autónoma de Madrid, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, la Universidad Queen Mary de Londres, las Universidades Politécnicas de Madrid y Cataluña o la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, entre otras. Los encantos de esta ciencia sublime, las matemáticas, solo se les revelan en todo su esplendor a aquellos que tienen el coraje de profundizar en ella. Carl Federico Gauss. Cada volumen se inicia con un capítulo de carácter histórico para conocer el contexto en el que apareció el concepto o la teoría protagonista del libro. Las explicaciones teóricas se completan con recuadros con contenidos adicionales, como desarrollos matemáticos, anécdotas o curiosidades. En los apéndices, el lector podrá profundizar en algunas demostraciones y desarrollos matemáticos. Algunas entregas de la colección, más allá de la razón áurea, las constantes matemáticas, que se entiende por constante matemática. Hay muchos números que se ganan el apelativo de constante matemática por aparecer en muchos lugares o por la importancia que tiene de modo natural en el desarrollo de las matemáticas. Otras constantes son números singulares que se utilizan en alguna prueba, y aún existen otras que provienen de la física, como la constante de gravitación universal, la constante de Planck o la constante cosmológica. De todas ellas hablaremos en este libro repleto de sorpresas. El infinito es el libro que vamos a ver hoy. Es un viaje o un destino en la historia de las matemáticas. El debate sobre si el infinito es real o si existe solamente en potencia fue una cuestión fundamental para la evolución de la disciplina. Y es que el desarrollo teórico del infinito abarca prácticamente desde el inicio de las matemáticas, cuando el primer contacto con este concepto generó un gran rechazo, hasta finales del siglo XIX e inicios del XX, con su sistematización y definición como realidad. Números irracionales es otro libro, un escándalo en el corazón de las matemáticas. Los irracionales, que aparecieron como una patología en las matemáticas frente a los racionales, que resultaban naturales como números, no solo no son casos excepcionales, sino que hay una infinidad superior a la racional. De hecho, abundan tanto que los racionales quedan disueltos en ellos como un azucarillo en el océano. En este volumen veremos cómo el descubrimiento de los irracionales ha supuesto un enorme desafío para los matemáticos, el de establecer la existencia de los reales que colman todos los puntos de la recta. Otro número de todo es número. ¿Es matemática la realidad? Hubo que esperar hasta la civilización griega
hace aproximadamente 2500 años y a la figura de Pitágoras para que surgiera la matemática pura. Inmediatamente se planteó una cuestión que 2 milenios y medio después sigue apasionando a los pensadores. ¿Existen de verdad estas ideas matemáticas o son solo elucubraciones de nuestra propia mente, sin ninguna relación con la realidad? Otro libro, Paradojas y Axiomas, la lógica matemática y sus fundamentos. Durante siglos, los matemáticos construyeron sobre a lo que les habían dejado sus antecesores, sin plantearse si aquel conocimiento estaba bien asentado. A finales del siglo XIX, este hecho desencadenó la crisis de los fundamentos. En este título se aclaran los conceptos que utiliza a diario un matemático, que no son sumas, multiplicaciones o complicadas integrales, sino axiomas, procesos lógicos y demostraciones. Otro libro, Midiendo el cielo y la tierra, la aventura de medir el cosmos, de Eratóstenes a la paralaje estelar. Las medidas relativas al cielo y la tierra siempre estuvieron entrelazadas. No era posible la geografía de precisión sin la astronomía, ni viceversa. En este volumen veremos cómo las distancias en cualquiera de los dos sistemas se pudieron obtener con cierta sencillez, en valores relativos. Sin embargo, costó mucho esfuerzo pasar a un sistema de magnitudes absolutas que nos permitiera acceder a las complejas mediciones actuales. Un paseo por los espacios n-dimensionales es otro título. Descubrir el álgebra lineal a través de 4 matemáticos que contribuyeron notablemente al desarrollo del álgebra lineal: Gabriel Cramer, Hermann Gunther, Grassmann, James Joseph Sylvester y Alan M. Turing. Se introducen algunas de las nociones esenciales del álgebra lineal que protagonizan este volumen. Nos referimos a los sistemas de ecuaciones, el álgebra abstracta, los vectores y las matrices. Y por último, la computación para la resolución de problemas matemáticos. Otro libro es Series y sucesiones, los límites del infinito. Las series matemáticas, por su ubicuidad y su versatilidad, constituyen un pilar fundamental del cálculo moderno y han sido la antesala histórica del pensamiento infinitesimal desarrollado posteriormente por Leibniz, Newton, Riemann y Lebesgue, entre otros. Objetos matemáticos aparentemente más sofisticados, como las derivadas y las integrales, no dejan de ser límites y sumas infinitos, profundamente emparentadas conceptualmente con las sucesiones y las series. Otro libro es La matemática en el arte, geometría, armonía y proporción en el taller del artista. A lo largo de la historia, las matemáticas y de forma especial la geometría han estado al servicio de la expresividad en el arte por su capacidad de evocar simbólicamente lo esencial, lo original, lo inmutable y lo verdadero. En este volumen veremos cómo las creaciones de grandísimos artistas tales como Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Durero y Rafael, por citar solo algunos, contribuyeron a desarrollar nuevas e importantes teorías en el ámbito de las matemáticas.
Aquí están todos los títulos de la colección. El número 1, el infinito, la idea matemática más fecunda de la historia. 2, más allá de la razón áurea, las constantes matemáticas. 3, números irracionales, un escándalo en el corazón de las matemáticas. 4, paradojas y axiomas, la lógica de las matemáticas y sus fundamentos. 5, todo es número, es matemática la realidad. 6, las matemáticas en el arte, geometría, armonía y proporción en el taller del artista. 7, un paseo por los espacios n dimensionales, descubrir el álgebra lineal. 8, series y sucesiones, los límites del infinito. 9, midiendo el cielo y la tierra, la aventura de medir el cosmos de Eratóstenes a la paralaje estelar. 10, números complejos, los números imaginarios son reales. 11, como por arte de magia, cuando los matemáticos se convierten en magos e ilusionistas. 12, logaritmos y números, y número E, una mirada exponencial a la realidad. 13, Roma, ramo, amor, el arte de la combinatoria. 14, cálculo infinitesimal, la distancia entre el amor y el odio es un infinitésimo. 15, curvas y superficies a lo largo del tiempo, un viaje de giros inesperados. 16, las matemáticas del azar, probabilidad. 17, de los puentes de Königsberg a las redes sociales, teoría de grafos y redes complejas. 18, topología, la geometría de la plastilina. 19, la reina de las matemáticas, Dios salve a la teoría de números. 20, la revolución algebraica, el nacimiento de la teoría de grupos. 21, más allá de Euclides, las otras geometrías. 22, hiperespacios, el mundo en 4 o más dimensiones. 23, la hipótesis de Riemann, el eslabón perdido entre los números primos y la mecánica cuántica. 24, teoría de la medida, ¿habrá más átomos que estrellas? 25, en las entrañas del Big Data, una aproximación a la estadística. 26, los fractales, ni las nubes son esferas, ni las montañas son íconos. 27, análisis funcional, matemáticos en las trincheras, nuevo. 28, de Turing a Gödel, computación y programación. 29, teoría de juegos, sin riesgo no hay ganancia. 30, lingüística cuantitativa, la estadística de las palabras. 31, sistemas dinámicos del determinismo cosmológico al efecto mariposa. 32, la teoría de la información, las matemáticas de la era digital. 33, la criptografía, el arte de guardar secretos. 34, optimización matemática, en busca de la mejor opción. 35, cálculo numérico, bailando con números y jugando con el ordenador. 36, las matemáticas del dinero, bitcoins, criptomonedas y mercados financieros. 37, matemáticas y cambio climático, cuidar el planeta con cálculo superior. 38, inteligencia artificial, un paso adelante en la evolución. 39, bioinformática, entre la carne y la máquina. Y 40, en el principio fue el número,
la humanidad aprende a contar. Bueno, esos son los 40 títulos que van a venir en esta obra que se llama Grandes Ideas de las Matemáticas. Bueno, vamos a iniciar ahora sí con nuestro libro, que es una colección del primer libro, que en este caso, para entender, trae en este caso 154 páginas. Entonces, es El infinito, es un viaje o un destino. El autor es Francesco Roselli Pujols. Dice, el infinito es un viaje o un destino. La idea de infinito como número y como realidad inalcanzable son dos formas de interpretar una idea difícil de captar para nuestra mente finita y por tanto limitada. A lo largo de los siglos, filósofos y matemáticos han debatido ampliamente si el infinito es un ente real o es un concepto teórico, si existe un infinito en la realidad o si éste no existe más que en potencia. El desarrollo teórico del infinito abarca desde el inicio de las matemáticas, cuando el primer contacto con este concepto generó un gran rechazo, hasta finales del siglo XIX e inicios del XX, con su sistematización y definición como realidad. Este libro nos permite profundizar en el significado del infinito. Nos conduce de los límites al infinito de las funciones, a los conjuntos transfinitos de Jorge Cantor, de los problemas de Hilbert, a los axiomas de Zermelo Fraenkel, entre otros desarrollos que nos ayudan a comprender la enorme repercusión de esta idea para las matemáticas. Bueno, vamos a ver. Dice que el infinito, Francesco Roselli Pujols, 2019, realización editorial Bonalletra Al Compás SL, diseño e ilustración de cubierta Pau Taberna, diseño y maquetación Kira Rivera, maquetación Reverté Aguilar SL, ilustraciones Francesque Roselli Pujols, excepto la página 14, que ha sido realizada por Jordi Dax. Fotografía DP, excepto las de la página 11, Cerato Shutterstock 120. Wikipedia Commons 78. Muy bien, impreso en España. Bueno, El infinito, un viaje, un destino, Francesco Roselli Pujols. Vamos a ver el índice. Dice que el infinito no existe más que en potencia, o sí, página 7. La reducción al absurdo, 14. ¿Cuántos granos de arena tiene la Tierra? Página 18. Descartes y la geometría analítica, página 24. El producto de Wallis, 30. El teorema de Bolzano, 34. El siguiente capítulo, que es Infinito en potencia. El infinito es un viaje, página 41. Un viaje infinito, página 41. La inducción matemática, 44. Un viaje con destino infinito, 46. El teorema del bocadillo de jamón, 48. ¿A qué velocidad viajamos? 51. El análisis matemático en sus orígenes. El péndulo de Huygens. El prólogo del manual de L. Hospital. Otro capítulo, infinitos reales, o el capítulo, bueno, es capítulo 0, 1, 2.
Infinitos reales, los infinitos son todos iguales, aunque unos más que otros. Enfrentarse al stop Q, el infinito existe y hay más de uno. Cortes de Keynes, una demostración de que el límite de n tiende a infinito, de que 1 más 1 sobre e elevado a la n es igual a e. ¿Por qué n? El conjunto de Cantor, el argumento de la diagonalización, establecer la base teórica, los axiomas Z, ZF y ZFC, HC y los otros 22 problemas de Hilbert, los axiomas Peano, apóstoles de axiomas de elección, contar lo incontable es posible, el infinito está en todas partes, tomemos el infinito en perspectiva, Fruncelli convenció a todos, una superficie infinita que encierra un volumen infinito, existe el infinito físico, las medidas de Planck, a modo de conclusión, apéndices, el número 1/4 pertenece al conjunto de Cantor, cambio de base para números reales, el teorema de Cantor-Bernstein-Schroeder, los axiomas de especificación y del par en el sistema ZF, cálculo de la superficie de un tronco cónico, biografía recomendada, libros y recursos de la web. Bueno, todo esto vamos a ver en este libro que iniciamos en este momento con el capítulo 0. O sea, el 0 también es un número. El infinito no existe más que en potencia, ¿o sí? Ninguna pregunta ha movido tan profundamente el espíritu del hombre, ninguna idea ha estimulado tan fructuosamente su intelecto, ningún concepto tiene una mayor necesidad de aclaración que el del infinito. David Hilbert, 1862-1943. Bueno, vamos a ver. Muy bien. En el estudio científico en general y matemático en particular, algunos investigadores logran vivir grandes días. Son días en que se dan cuenta de que acaban de descubrir algo nuevo o han conseguido demostrar lo que hasta entonces era una mera conjetura, o sencillamente el día en que culmina todo un proceso de investigación. Esos grandes días son los que marcan el avance de la ciencia. También ha habido días en la historia de las matemáticas en que nada parece tener sentido, en que las investigaciones llegan a un punto muerto, o simplemente el investigador se encuentra desbordado y necesita parar. Esos días no se conciben como grandes, sino todo lo contrario, aunque muchas veces son la semilla de nuevas líneas de investigación, el inicio de algo mucho mejor. Las jornadas que no son grandes días también hacen avanzar las matemáticas. La exploración del infinito empieza durante un gran día. Hoy es un gran día para
Anaximandro, 610 a.C., 545 a.C., un joven y entusiasta estudiante de Mileto. Su maestro Tales, 623 AC a 546 AC, acaba de elogiarle por su explicación acerca de cómo es el mundo y su entorno. La tesis de Anaximandro establece, al contrario de todo lo que se ha dicho y escrito a lo largo de la historia, que la Tierra no se sustenta sobre elefantes, ni sobre pilares, ni nada parecido. La Tierra, según Anaximandro, es un disco de un grosor relativamente pequeño que flota en el espacio, ahí arriba, aire abajo, aire a su alrededor. Anaximandro tenía ciertas dudas sobre cómo reaccionaría su maestro ante tal teoría. Si bien es cierto que, según esta nueva visión, es más fácil entender por qué el Sol y otras estrellas desaparecen para aparecer de nuevo al cabo de unas horas. Simplemente giran alrededor de la Tierra en un movimiento circular, por lo que no las vemos cuando pasan por debajo de esta. En todos los textos que ha consultado, procedentes incluso de lugares lejanos como Egipto, la Tierra se describe apoyada sobre algo. Anaximandro empezó a dudar de estas teorías hasta que encontró una nueva que permite explicar los movimientos del Sol y por qué lo vemos durante el día y dejamos de verlo durante la noche. Las alabanzas de su maestro le han causado una gran satisfacción y le animan a seguir en su idea de cuestionarse todo lo que a su alrededor se da por sentado. Pero, claro, una cosa es poner en duda unas teorías formuladas siglos atrás y otra muy distinta es poner en cuestión directamente las enseñanzas de su maestro. ¿Quién osaría dudar de las teorías del gran Tales? Bueno, Anaximandro quizá, en su búsqueda para conocer de qué están hechas las cosas, cuál es la materia prima que constituye todo lo que vemos a nuestro alrededor, Tales postuló que se trata del agua. Todo está constituido por agua, el espíritu vivo, inteligente, que guía en definitiva los procesos de nacimiento, transformación y muerte de todas las cosas, personas, animales, planetas. Todos necesitamos agua para nacer y crecer, y no disponer de ella nos lleva a la muerte. Anaximandro tiene una objeción importante a lo que explica Tales. Como está claro que el mundo está constituido de 4 elementos, aire, agua, fuego y tierra, no hay ninguna duda de que esto, por descontado, no es posible, por tanto, que un solo elemento de estos 4, el agua, pueda ser constitutivo de los otros 3. Basta con tener en cuenta que el agua es un elemento húmedo y frío, mientras que el fuego es caliente como el aire y la tierra es seca. Tales debe de estar equivocado. El arjé no es el agua, como tampoco lo podría ser ninguno de los otros 3 elementos constitutivos de la materia, lo que explica todo, lo que constituye todo, no puede ser un subconjunto de este todo. En particular, no puede ser que el arjé sea algo definido, finito, por cuanto constituye la materia esencial
de todo lo que ha habido y habrá en este mundo y más allá. El arjé tiene que ser necesariamente infinito, o en griego apeirón, aseipo. Ninguno de los cuatro elementos principales podría ser el arjé, porque al fin y al cabo se trata de sustancias limitadas, finitas, mientras que el arjé tiene que ser infinito, en cuanto que fuente de todo lo creado y lo que está por crear. En cualquier caso, sí que existe una relación entre los cuatro elementos. Y el apeirón, según Anaximandro, el apeirón es precisamente la combinación de los cuatro elementos que se mezclan para formar una sustancia indefinida nueva, que está siempre en movimiento. Y con el movimiento, el apeirón se separa de las sustancias simples, es decir, los cuatro elementos, rigiendo de este modo los ciclos de creación, transformación y también de destrucción, pues todo lo que muere regresa al apeirón. El apeirón es infinito, de hecho es el infinito, y existe en la realidad, rige los procesos naturales, aunque no seamos capaces de verlo. Es como un dios, aunque los dioses, que también son sustancias, están constituidas a su vez por el apeirón. El apeirón es, por tanto, una especie de dios de dioses, más poderoso que Zeus. Todos somos parte del apeirón, del infinito que está en nosotros y nosotros en él. Cuanto más piensa en ello, más convencido está Anaximandro de dos cosas. La primera es que hoy es un gran día para él porque ha recibido las alabanzas de su maestro, el gran Tales de Mileto. Y la segunda es que hoy no va a ser el día en que Anaximandro exponga su visión del arjé a su maestro. No se arriesgará a estropear un gran día, quizá mañana. Hoy es un gran día para Aristóteles. 384 a.C., 322 a.C. Regresa a Atenas, después de 6 años como tutor de Alejandro Magno, el hijo del rey Filipo II de Macedonia. 6 años atrás, Alejandro era un joven con mucho futuro, destinado a gobernar un gran imperio, y Aristóteles aceptó el encargo, con 41 años ya, porque vio en él una última oportunidad para organizar un gran centro de conocimiento donde seguir investigando y expandiendo el saber hacia todos los rincones del mundo. Siendo tutor de la corte, ha podido formar una buena biblioteca en la que ha ido recopilando el conocimiento del mundo actual, aunque sus quehaceres le han restado mucho tiempo para escribir acerca de sus investigaciones y pensamientos. Ahora ha llegado el momento de cambiar, con 47 años ya, y regresar a Atenas 6 años después de marchar a Macedonia y 10 tras abandonar la Academia de Platón. Que ningún ignorante en geometría entre aquí. Rezaba un mensaje a las puertas de la academia, y en verdad los auténticos maestros en geometría han pasado por ahí, como Eudoxo 390 a.C. a 337 a.C., de Nido, un discípulo mayor que Aristóteles,
cuyos métodos de razonamiento matemático le cautivaron. Eudoxo hablaba de magnitudes particionables, es decir, de cantidades muy pequeñas, tan pequeñas como se quisiera, que podían utilizarse para medir magnitudes más grandes. De hecho, Eudoxo generó grandes debates en la academia, porque razonaba desde un punto de vista diferente, desconocido hasta ese momento. Los números están tan cercanos unos de otros que parecen literalmente pegados. O sea, entre dos números, por muy próximos que estén, siempre se puede hallar un tercer número en medio de los dos. Aristóteles sabe que el punto de vista de Eudoxo es erróneo. ¿Cómo podríamos pasar si no hubiera una distancia entre ellos de un número al siguiente? Además, Aristóteles conoce perfectamente los escritos que dejó Zenón de Elea, 490 a.C., 430 a.C., como la paradoja de la flecha y la diana, en la que concluía que la flecha nunca llegaría a la diana si los números estuvieran efectivamente pegados unos a otros, es decir, si en los segmentos que trazamos siempre existiera un número en cualquier punto de la recta, entonces para que la flecha pueda llegar a la diana, debe recorrer primero la mitad del camino, pero antes de llegar a la mitad, tiene que llegar al punto que está a mitad de camino entre el arco y la primera mitad. Y antes de llegar ahí, de nuevo, tiene que recorrer la mitad de camino entre el arco y la segunda mitad. Si este proceso no tuviera fin, o sea, si fuera infinito, entonces está claro que la flecha nunca llegaría a la diana, porque de hecho no llegaría ni siquiera a salir del arco. En un mundo con todos los números pegados, el movimiento no existe. Y como, no obstante, las flechas suelen salir del arco, al menos si el arquero tiene una cierta destreza, y llegar con más o menos precisión a la diana, parece obvio que no existe en realidad tal cantidad infinita de números. Sí que en teoría o en potencia podríamos ir repitiendo sin fin el proceso de partir en segmento en dos mitades. Igual que en teoría podríamos ir contando nuestros pasos o granos de arena en un proceso sin fin. Pero claro, en la realidad finita de nuestro universo finito esto no es posible. Aristóteles piensa en el infinito mientras se prepara para su paseo matutino. ¡Qué gran genio Zenón! El estagirita está convencido de que cuando empiece a escribir, sin duda lo hará sobre los argumentos de Zenón y también sobre la forma que tenía de demostrar sus argumentos, por reducción al absurdo. Véase el recuerdo de la página 14. Seguramente será uno de los primeros temas que Aristóteles tratará en cuanto se ponga a escribir, de Zenón, de sus paradojas y también de Eudoxo. Aunque no le gusten sus razonamientos, hay que reconocer que su método para calcular superficies y volúmenes es muy ingenioso. Aristóteles debe admitir que el razonamiento de Eudoxo, en tanto que artilugio, permite visualizar de algún modo el proceso que consiste en buscar y utilizar partes cada vez más pequeñas para medir cantidades que de otra forma
resultarían muy difíciles de calcular. Eudoxo rellenaba cualquier superficie con rectángulos muy finos, pero con superficie conocida, de forma que casi no quedaban espacios sin rellenar, y luego simplemente sumaba las superficies de los rectángulos. Si cada vez se eligiera rectángulos más finos en un proceso sin fin, o sea, se eligiera rectángulos infinitesimales, Eudoxo asegura que su método llegaría a calcular exactamente la superficie de la figura. Pero, claro, estamos hablando de posibilidad, de potencia, no de realidad. Para Aristóteles, lo que no podemos experimentar, no lo podemos conocer. Quizás sea cierto, como decía su difunto maestro Platón, 427 a.C. a 347 a.C., que la realidad está más allá del mundo que percibimos, mientras que en nuestro mundo que llamamos real solo existen percepciones. Quizá en el mundo platónico de las auténticas realidades, el mundo ideal, exista el infinito, pero aquí en el mundo real solo existe lo que podemos percibir, la finitud. La verdad es que el método de Eudoxo es bastante bueno, aunque siempre se obtiene valores por debajo de las medidas reales porque siempre hay alguna pequeña superficie sin medir. En cualquier caso, mediante este método, Eudoxo demostró que la relación de superficies de dos círculos distintos es igual al cuadrado de la relación de sus radios, lo cual es una expresión que a Aristóteles se le asemeja muy bella desde el punto de vista geométrico. Además, Aristóteles recuerda que alguien le habló de que Eudoxo había desarrollado un sistema parecido para calcular volúmenes mediante prismas rectangulares, según el cual había demostrado que la relación de volúmenes entre dos esferas es igual al cubo de la relación de sus radios. La belleza de la geometría, de nuevo. En cualquier caso, y en previsión del poco tiempo que tiene Aristóteles, quizá deje para más adelante escribir sobre Eudoxo, para centrarse en otras cuestiones más reales y menos potenciales. Al fin y al cabo, piensa Aristóteles, aunque Eudoxo esté trabajando con la idea del infinito y llegue a bellos resultados geométricos, la razón empírica no puede haber otra, por mucho que el maestro Platón hablara del mundo ideal, nos demuestra que vivimos en un universo finito, en constante movimiento, y que no hay nada más allá de lo finito. Quizá no sea tan imprescindible dedicar su escaso tiempo a hablar de lo infinito y se dedique a escribir sobre temas más importantes, como por ejemplo los conceptos de cambio de movimiento, entendido como el paso de lo que está todavía en potencia a lo que realmente ocurre. Por ejemplo, un niño es un adulto en potencia, aunque en acto es un niño, por eso actúa como un niño. Los cambios que experimenta irán hacia la realización del acto de ser adulto, pero mientras no llegue a la edad adulta, seguirá siendo adulto solamente en potencia. Del mismo modo, piensa Aristóteles, un número, una magnitud, es un infinito en potencia, porque podría ser convertido en números cada vez mayores mediante la suma de unidades. Pero eso no significa que el infinito sea real, porque no se llega nunca a él. Siempre se puede ir sumando una unidad sin fin. Al final, el infinito en potencia y el infinito real
por llamarlo de alguna manera, porque en realidad no existe. Quizá sí sean temas sobre los que Aristóteles escriba, porque los conceptos de potencia y acto van surgiendo en su cabeza a cada instante acerca de todo lo que Aristóteles piensa y observa. Ha llegado pues el momento de pasar de los escritos en potencia a los escritos en acto. Aristóteles toma unos pergaminos y empieza a escribir. Bueno, aquí tenemos en nuestro, vamos a ver una figura 1, es una vista aérea de la Tierra según Anaximandro, donde está Europa, Asia y Libia. En la figura 2 vemos los 4 elementos constitutivos de la materia junto con sus propiedades. Tenemos que tierra, fuego, agua y aire, donde tierra es seco y frío, fuego es seco y caliente, agua es fría y húmeda, y el aire es caliente y húmedo. Y vamos a ver aquí lo que es la reducción al absurdo. Dice, la reducción al absurdo es una técnica de demostración popularizada por Zenón, que consiste en suponer que lo que en realidad se quiere demostrar es falso y llegar a una afirmación absurda. En realidad es una técnica muy común en el razonamiento humano, lo cual en muchos casos facilita la comprensión de las demostraciones. Por ejemplo, para demostrar que existen infinitos números primos, un número primo es llamado primo si solo es divisible entre 1 y entre el mismo, como por ejemplo el 2 o el 13, pero no el 6. Euclides utilizó para la demostración la técnica de reducción al absurdo. Primero, vamos a suponer que es falso que existan infinitos números primos. Supongamos que hay en realidad una cantidad n de números primos. Llamemos dichos números primos P1, P2, P3 hasta Pn. Estamos en la suposición de que no existen más números primos que estos n números. 2. Calculemos ahora el número P igual a P1 por P2 por P3 por P a la n más 1. Observemos que P no es divisible entre ningún número primo, porque el resto de la división entre cualquier número primo es igual a 1. Luego la división no es exacta. Cuarto, entonces P es un número primo, lo cual es absurdo porque hemos empezado diciendo que los números primos son solamente de P1, P2, P3 hasta Pn. 5. Como hemos llegado a un absurdo, nuestra hipótesis de partida tiene que ser falsa. Es decir, la cantidad de números primos debe ser infinita, o, según las palabras del propio Euclides, la cantidad de números primos es mayor que cualquier cantidad que nos imaginemos de números primos. Bueno, entonces aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el primer libro de El Infinito, que es de la colección de grandes ideas de las matemáticas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.